Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión. Estamos en el día número 39 y la palabra que les quiero compartir habla acerca de la libertad, ¿no? Viene como unida a lo que veíamos en la reflexión anterior del gobierno, ¿no? De gobernados para gobernar. Y esta palabra tiene que ver con ser libertados para poder traer libertad a otros. Que Dios nos llamó a ser libertadores. Ese es el título de esta reflexión. Y Dios me hablaba con un pasaje central que está en Isaías 58, el versículo 6. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Está hablándole Dios a su pueblo, a Israel, ¿no? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Entonces, a través de este versículo, que es como el eje de toda la reflexión, de todo lo que Dios me hablaba, el Señor me fue llevando a reflexionar acerca de estos aspectos, ¿no? Sobre la libertad, porque nombra 4 cosas. Soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo y desatar las ligaduras de impiedad. Entonces Dios me hablaba de que esto no solamente se trata de cosas visibles, de soltar una carga visible de alguien, de cortar con una atadura, no sé, por ejemplo, la falta de perdón, que es algo que ata a 2 personas, ¿no? Por una herida del pasado, por algún problema que hubo, sino que hablaba desde el punto de vista espiritual principalmente, ¿no? De poder ser libertados y poder traer libertad sobre el pecado, del orgullo, del temor, de la iniquidad, del dolor, arraigado en el corazón, raíces de amargura, la culpa también, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿no? Cuando estaba orando, ¿de qué manera es que una persona puede ser libre de todas esas cosas? Y había 3 preguntas principales que yo me hacía y que Dios me respondió a través de otro pasaje que ahora vamos a leer. Y estas 3 preguntas tenían que ver con la primera, ¿cómo es que yo puedo ser libre? Primeramente, ¿no? Porque para poder traer libertad a otras personas, primero tengo que ser libre yo. Jesús dio un ejemplo acerca de la ceguera, por ejemplo, dice, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el pozo. Bueno, con la libertad pasa lo mismo. Si yo no experimento libertad en un área de mi vida, no puedo traer esa libertad que quiero darle a otras personas en esa misma área porque yo todavía sigo siendo esclava, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la primera pregunta era esa, ¿cómo puedo ser libre yo? La segunda es, ¿cómo puedo saber de qué cosas las personas necesitan ser libres? Y la tercera es, ¿de qué manera puedo darles esa libertad? Tanto a esas personas como a mí en primer lugar, en primera instancia. Y Dios me hablaba de que la clave estaba en la segunda pregunta, de cuáles son esas cosas que hacen que las personas estén esclavas, que no puedan ser libres, ¿no? Entonces Dios me dijo, si yo logro saber de qué es esclava la gente, eso también me incluye a mí. Entonces ahí voy a poder empezar a responder las otras preguntas de, bueno, ¿cómo puedo ser libre yo y cómo puedo liberar a otra persona? Primero necesito saber de qué es esclava la persona, en qué área necesita libertad, ¿no? Y yo pensaba de que se trataba de algo específico, ¿no? Y si bien hay cosas específicas de las cuales las personas tienen que ser libres, hay como una raíz que une a todas esas cosas que pueden esclavizar a una persona. Hay como una base, que de esa base se desprenden después áreas y cosas específicas de donde tenemos que traer esta libertad, como decía en Isaías 58, ¿no? Hacia los que nos rodean, pero primeramente hacia nuestro corazón. Y en Génesis 3, del 3 al 6, Dios me respondía a la pregunta que yo le había hecho de cómo podemos saber de qué cosas tienen que ser libres las personas, ¿no? Y dice así, esta Eva respondiéndole a la serpiente cuando la serpiente le preguntó, che, así que no pueden comer de ningún árbol, dijo, no, pará. Y le dice esto, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Dios me mostraba que lo que esclaviza al hombre, lo que le impide ser libre es la mentira. Tanto en ese entonces como hasta el día de hoy,
La mentira es lo que hace que las personas permanezcan esclavas y no puedan experimentar libertad. Y vemos acá con estos versículos cómo Eva creyó en una mentira, se la compartió a su marido, esa mentira, que se la tragó literalmente, y fue esclava por causa de esa mentira, porque creyó en la palabra que le había dicho la serpiente, en la palabra del enemigo, que es el padre de la mentira. Le creyó y en base a eso obedeció, en lugar de creer en la palabra de Dios, que es la verdad, y obedecer a la verdad. Porque uno obedece y uno actúa en base a lo que uno cree. Y si uno cree en una mentira, va a actuar en base a esa mentira como si fuese una verdad. Y eso nos va a mantener esclavos de las cosas. Entonces yo estaba orando y le preguntaba a Dios, ¿cómo puede ser que aún en el tiempo actual las personas vivan y actúen de determinadas maneras siendo esclavas de cosas y no se puedan dar cuenta de que están siendo esclavas? Y es porque Dios me mostró a través de este versículo que cuando una persona cree en la mentira, lo que está creyendo es en 4 cosas que la mujer, que Eva, cuando vio este fruto prohibido que no podía comer, y cuando habló con la serpiente, vio 4 cosas que le hicieron creer en la palabra de la serpiente y que fueron los que la llevó a vivir a ella, a su marido, a Adán y a todos nosotros bajo la esclavitud de la mentira. Y estas 4 cosas eran que lo que el enemigo le ofrecía era bueno, era agradable, lo necesitaba y por lo tanto lo quería. Miren lo que dice en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, codiciable, o sea, lo necesito, codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y se lo dio también a su marido, ¿no? Entonces, cuando una persona cree que algo, lo que sea, es bueno para sí misma, ¿no? Si yo creo que algo es bueno para mí, al vivir o al actuar sobre eso, siento que es algo agradable, ¿no? Tiene que ver a ver ya con las emociones, con mis sentimientos. Digo, esto para mí es bueno, yo creo que es bueno, es agradable porque me siento bien cuando lo hago, cuando estoy en medio de esta situación. Entonces digo, yo necesito esto para mi vida, porque es bueno, me siento bien, entonces ¿cómo no voy a necesitarlo si me hace sentir bien y creo que es algo bueno para mí? Y como lo necesito, entonces voy a hacer lo imposible para poder tomarlo, para vivir, para poder comer de eso, como hizo la mujer, ¿no? Iba a decir, no, esto para mí es bueno, para mí es agradable, lo necesito y lo quiero. Entonces no importa nada más que obtenerlo, sin importar ninguna otra cosa, porque está creyendo eso la persona. Y si es una mentira, va a ser esclava de esa mentira. El enemigo en ese entonces le hizo creer a la mujer que no iba a morir, que no iba a haber consecuencias o las consecuencias que Dios le había dicho por comer del árbol, sino que las consecuencias iban a ser otras totalmente diferentes, como ser iguales a Dios y tener conocimiento del bien y del mal, y que eso era algo bueno para ella. Y lo que Dios me mostraba es que el enemigo lo que hizo fue cegar el entendimiento en ese entonces, y en la actualidad sigue haciendo lo mismo, cega el entendimiento de nuestro corazón, para que no nos sea revelada la verdad que nos haga libre, para que no nos sea revelada la luz que puede vencer esa tiniebla que nos está cegando. Y para esto quiero leerles algunos versículos en donde podemos ver esto que estoy comentando, ¿no? Esto que Dios me hablaba. En Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, a partir del versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Acá vemos como Eva, que no creyó en la palabra de Dios, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿quién es? Y en Juan 8, en el versículo 31, Jesús dijo a los discípulos a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres. Versículo 34. De cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Jesús es la verdad que nos hace libres, pero también Jesús es la luz que vence a las tinieblas. Dice en Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Juan, por último, el capítulo 8, versículo 44 dice: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces acá vemos cómo el enemigo es el padre de mentira, es el que ciega el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no quieren creer en la palabra de Dios. Pero vemos cómo Jesús es la luz que puede vencer esas tinieblas y cómo es la verdad que vence la mentira y que nos trae libertad de eso que estamos creyendo y que nos está llevando a vivir de acuerdo a los deseos del enemigo, que puso en nuestro corazón como si fuera nuestro propio deseo, porque nosotros tomamos su palabra como la verdadera y la convertimos en un deseo nuestro para obedecerla. Dios quiere que por medio de la luz de Jesucristo, por medio de la revelación de quién es Jesús, podamos asumir su palabra, que es la verdad, como la verdad, podamos ser libres de todas las mentiras que estuvimos creyendo y de esa manera poder vivir en obediencia y no seguir siendo esclavos del pecado. Y en el libro de 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en 2 Corintios, el capítulo 10, del 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las mentiras son fortalezas que están en nuestra mente. Derribando argumentos. Acá vemos a la serpiente que puso argumentos. No, la verdad que esto no va a ser así. En realidad va a ser de esta manera. Es un argumento. Derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que nos lleva a querer no obedecer a los mandamientos de Dios y querer obedecer a nuestros propios deseos de lo que creemos que es bueno y agradable para nosotros, que necesitamos y que por lo tanto codiciamos y queremos, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es la verdad. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Hasta el versículo 5. Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces acá vemos cómo tenemos armas espirituales que Dios nos dejó para poder derribar toda fortaleza de mentira, todo argumento y todo orgullo que se quiera levantar en contra del conocimiento de la verdad de Dios, que es la que nos puede hacer libres, en contra de la luz de Cristo que quiere resplandecer en nosotros, para que las tinieblas puedan ser quitadas de nuestra vista, de nuestros ojos espirituales, de nuestro corazón, y podamos realmente experimentar una verdadera libertad del pecado. Y esas armas que no son carnales, como decía acá, son principalmente el ayuno y la oración y la palabra de Dios. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a poder ejercer y ejecutar todas estas armas. Por medio del Espíritu es que nosotros podemos tener revelación de la palabra, es que podemos orar y ayunar en espíritu y en verdad, adorar en espíritu y en verdad, que también son armas poderosas en Dios para derribar todas estas fortalezas de mentira y que la verdad nos sea revelada y nos traiga libertad y que se rompa toda cadena y toda atadura y toda ligadura de impiedad, como leíamos en Isaías 58. Entonces, ahora que Dios me había respondido la pregunta que yo le hice de cómo es que podemos saber de qué cosas tienen que ser libres las personas, incluyéndonos, ahora podemos responder las otras dos preguntas. La tercera de acerca de cuál es la manera de poder traer libertad a esas personas, una vez que sabemos de qué tienen que ser libres, y por lo tanto también cómo podemos ser libres nosotros. ¿Y cuál es la forma de traer libertad a los demás y a nosotros? Es a través de la revelación de la verdad. Y la verdad es Jesús. Por eso, si queremos que las personas experimenten libertad y nosotros experimentar libertad, tenemos que ir a Jesucristo. Tenemos que llevar a las personas a conocer a Jesucristo de forma íntima, de forma personal, a través de la oración, a través de la palabra, pero que puedan tener un encuentro personal con Jesús, que lo puedan conocer en su corazón, su esencia, porque Él es la única verdad, es el único modo de ser libre de la mentira, solamente a través de Jesús, no hay otra forma. Y
eso me llevaba a un pasaje que está en 2 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 16 y 17, que dice: pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por último quiero leer Romanos 12, 2, que dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Entonces necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y acá vemos en contraposición a lo que leíamos en Génesis 3, ¿no? Como Eva vio que el fruto que la serpiente le ofrecía era algo bueno, era agradable, era algo codiciable que necesitaba y que quería tener. Y acá vemos que en realidad lo bueno, agradable y perfecto es la verdad de Dios, es su palabra, es su voluntad para nosotros. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento y quitar toda ceguera espiritual que el enemigo puso. Así que esta es la palabra que les quería compartir. Espero que realmente sea de bendición y que podamos a partir de esto pensar si hay algún área en nuestra vida donde estamos siendo esclavos de alguna mentira. Y si hay personas a las que conocemos que vemos que están siendo esclavas, que Dios nos pueda dar discernimiento, que nos pueda dar sabiduría, que nos pueda dar amor y gracia para poder confrontarlas, para poder mostrarles que tal vez están creyendo una mentira y por eso actúan de determinada manera, y hay ciertas cosas en su vida de las cuales no se pueden librar, tal vez aunque quieran. Y que esas personas también puedan ser libres por medio de la verdad, que puedan darse cuenta si están creyendo alguna mentira que los mantiene atados. Así que bueno, espero que realmente nuestra vida pueda empezar a cambiar y a vivir y a experimentar en la libertad plena de Jesús en todas las áreas, sabiendo que hay una gran mentira que es la que hace que después vivamos fuera de la voluntad de Dios, y esa gran mentira es decidir el no creer en lo que Dios nos reveló. La única gran mentira es el pensar que lo que Dios nos está diciendo o nos está proponiendo o lo que está permitiendo que nos pase no es bueno, no es agradable y no es perfecto, y que hay algo que sí es bueno, agradable y perfecto, diferente, que lo podemos obtener de otra manera, por otros caminos. Y esa es la mentira del enemigo. Así que nada, te animo a poder creer en el Dios de la verdad, en la palabra de la verdad, que el Espíritu Santo traiga revelación de esa verdad, la revelación de Jesús, y que todos podamos vivir en la libertad plena que fue la forma en la que Dios nos creó, en libertad. Dios los bendiga.